Perfecto, pues muchas gracias a todos los que ya están conectados. Este es el 13º Coffee Talk que tenemos de Mujeres en Finanzas. Y en esta ocasión tenemos a Regina García Cuellar. Muchas gracias, Regina, por acompañarnos. Les platico un poquito quién es Regina. Regina es doctora en Economía por la Universidad de Harvard. Su tesis doctoral trata de encontrar los links entre el intercambio regional y la equidad de género. Y con ella ganó el premio Banamex. Entonces, es alguien clave que nos puede responder algunas preguntas de género aquí en Mujeres en Finanzas. Regina también tiene una maestría por la Universidad de Harvard y es economista del ITAM como licenciatura. Regina se ha desempeñado como investigadora para la Escuela de Negocios de Harvard en el Centro de Investigación en América Latina y ha sido profesora del ITAM y del TEC. En el sector público, Regina se desempeñó como coordinadora de asesores del secretario de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente fue coordinadora de asesores del director general de Pemex y fungió como titular de la Unidad de Planeación Estratégica del IMSS. Actualmente Regina es directora de estrategia para México de Citibanamex y pues un honor tenerte con nosotros, Regina. Tienes una larguísima trayectoria y quizás me gustaría empezar ahora sí que por la primera parte de la historia, entender por qué escribiste una tesis que tuviera ya algo de equidad de género en momentos que quizás en México no sonaba tanto. ¿Cómo colaboró tu tesis al país? ¿Por qué crees que es importante todo este rollo de equidad de género? Y que nos platiques un poquito de qué se trató esta tesis, que es de las pocas, ¿no? Es un premio Banamex por año y realmente son muy reconocidos. Es un premio como muy digamos, honorífico, ¿no? El tener el premio de Banamex. Platícanos, Regina. Pues muchísimas gracias. Yo en el doctorado me especialicé en economía laboral y en finanzas públicas. Finanzas públicas lo que ve un poco es cómo todas las políticas públicas, porque no es finanzas públicas nada más déficit superávit, sino es cómo las políticas públicas ayudan o pueden ayudar a diversas problemáticas en México y digo, en las economías, y la economía laboral pues tiene mucho que ver cómo las decisiones que tomamos en respecto a dónde trabajar, por qué trabajar, se van formando dependiendo de los incentivos que tengamos. Entonces, de alguna manera, en ese momento, yo me fui a estudiar el doctorado en el 95, estaba apenas empezando el TLC, y sí hubo un auge muy impresionante para mujeres, porque se les abrió un sector de trabajo que no tenían antes. Digo, sí habían, y lo que fue interesante es que pude contrastar cómo ya estaba el sector maquila en el norte del país, pero a la hora que se abre el TLC se empieza a desarrollar, sobre todo en la parte del centro del país, incluso en Yucatán empiezan a haber muchísimas más maquilas y muchísimas industrias manufactureras, en donde las mujeres encuentran un ámbito de trabajo que no tenían antes. Entonces, lo que fue interesante fue que yo comparé cómo fue la reducción en el gender gap, que es la diferencia de paga entre hombres y mujeres, cómo fue la reducción en el norte, en el centro y en el sur del país, principalmente en los estados que habían exportaciones. Entonces lo que encontrabas es que los estados que empezaron a exportar, empezó a haber una reducción del gender gap impresionante. En el norte ya no pasó, porque en el norte ya llevaba abierto, la maquila llevaba en México, en el norte, pues mucho antes. Empezó la apertura comercial en el 85 y se empiezan a establecer en la zona fronteriza algunas maquilas. Pero entonces lo que sí ves es cómo en el centro, sobre todo en el Bajío, ¿no? Lo que es Guanajuato, Puebla, Aguascalientes, empieza todo este desarrollo de manufactura y cómo empiezan a beneficiar mujeres. Y luego también en Yucatán, que en Yucatán también se establecen muchísimas maquilas. Entonces mezclaba un poco la parte de la política pública, porque el TLC a fin de cuentas fue una política pública, y cómo una política pública pudo ayudar a un sector en particular, y en este momento en particular en las mujeres. Entonces la verdad es que fue muy interesante ver cómo pues, las políticas públicas tienen un efecto muy importante sobre la economía y sobre el desempeño y desarrollo de las mujeres. Y otra cosa interesante que veías en esa tesis era, por ejemplo, cómo a las mujeres les ayudaba mucho más estar en una empresa institucionalizada grande que en empresas chiquitas. En empresas chiquitas, la discriminación y la falta de oportunidades seguían siendo casi las mismas. Sin embargo, en empresas grandes, mucho más establecidas,
a las mujeres les empezó a ir mucho mejor, empezaron a tener oportunidades que no tenían. Y luego además yo creo que hubo una revalorización del trabajo femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres son muy buenas, son muy ordenadas, son muy cumplidas. O sea, tenían muchísimos atributos que empezaron a valorar y realmente fue un auge importante para las mujeres. Entonces yo creo que parte de eso fue lo que llamó la atención y por lo que acabé sacando el premio, porque sí era esta mezcla de una política pública que desarrolló muchísimo a México en muchísimos aspectos y cómo benefició a un sector en particular, y en este caso fueron mujeres. Entonces, pues la verdad es que sí fue muy interesante, digo, a mí haberme sacado el premio Banamex fue increíble, y más resulta que ahora trabajo en Banamex, pero en ese momento fue increíble y sí me ayudó muchísimo pues en mi trayectoria, y te da cierto prestigio y el conocimiento de las bases de datos y cómo funcionaba la economía en México. Todo eso me ayudó muchísimo. Oye, y me imagino que te encantó la investigación, te encantó todo el rollo muy académico de la tesis, y por eso entraste después a la docencia, o por qué después te dedicaste a trabajar en la investigación de la Escuela de Harvard de Negocios y a ser maestra, o cómo después brincas, después de terminar la tesis, a brincar a ser investigadora para Harvard. ¿Fue porque te encantó este rollo muy académico o cómo lo vas Sí, hilando? pero te voy a decir, me gustó y siempre me gustó el tema académico aplicado, y es muy chistoso porque pareciera que he brincado mucho, pero a fin de cuentas he hecho casi lo mismo en diferentes sectores. Pero es la investigación académica, digo, más aplicada. Lo que a mí me gustó hacer y lo que me gusta hacer es estudiar problemáticas a fondo y luego ves cómo los aplicas en soluciones a temas que tiene el país o que tienen empresas. Entonces, regresando al doctorado, me metí al ITAM y de ahí me surge este trabajo para la Escuela de Negocios de Harvard, y lo que era súper divertido, la verdad es que una chamba increíble porque era todo aplicado a, a diferentes sectores, ¿no? Porque hice casos sobre la economía, pero también sobre diferentes sectores, financiero, Pemex, salud, a muchos diferentes casos, y todo era muy aplicado, porque a fin de cuentas estos casos que se enseñan en la Escuela de Negocios, pues son casos aplicados. Entonces es meterle rigor y estudio académico para encontrar soluciones que apliquen en diferentes ámbitos. Entonces, la verdad, muy interesante. En ese trabajo de Harvard, pues conocía muchísimos sectores, o sea, porque te metes a hacer investigación, digo, desde Pemex, salud, financiero, mucho de empresas en la base de la pirámide, como diferentes soluciones a problemáticas de pobreza, de distribución de ingreso, desde el lado privado pueden contribuir a soluciones de pobreza y desigualdad. Entonces, la verdad, bien interesante. Trabajar para una universidad así, pues increíble, y fue Claro. muy aplicado, muy aplicado. Me ayudó mucho a conocer México. Oye, ¿y eso fue tu mayor satisfacción, podrías decir? O sea, que te ayudara a conocer México más a fondo. ¿O Sí, cuál yo creo que podrías pensar sí. que fue tu mayor logro en trabajar con ese equipo? Realmente fue conocer, fue, no, al contrario de especializarte, fue poder conocer muchos diferentes aspectos de la economía mexicana y muchos diferentes sectores, porque me dio chance de conocer pues casi todos los sectores, meterte bastante profundo, hacer los casos, y luego increíble ver cómo a través del método del caso, cómo enseñan y cómo había gente que estaba súper interesada en lo que estaba pasando en México, cómo puedes a través de la investigación impactar. Sin embargo, después de un rato me acabó pasando, y eso se liga con el cambio, que el impacto desde el sector académico, desde mi punto de vista y desde lo que yo hacía, porque además lo que yo hacía un poco que se exportaba, ¿no? Porque se enseñaba en Estados Unidos, te queda un poco corto al impacto que tú quieres lograr. O sea, yo decía, bueno, qué increíble, ya estudié sobre el seguro popular, pero realmente no estás haciendo, no estás transformando, no estás cambiando. Y eso fue un poco lo que me motivó a cambiarme al sector público, donde en el sector académico es padrísimo, pero pues se te queda medio corto el impacto que tú puedes tener en las personas o en los sectores o en soluciones. Entonces de ahí sale que me invitan al IMSS. Yo había hecho muchísimas cosas sobre salud
y la verdad que fue súper divertido, porque el impacto que puedes tener en cualquier lugar, pero particularmente en el sector público, el impacto es enorme. Cualquier cosita que puedas lograr, o sea, cambios chiquitos tienen impactos enormes en las decisiones que toman los gobiernos, en las personas a las que puedes afectar. Entonces sí, realmente fue un poco eso lo que me motivó a cambiarme, pero la chamba era un poco la misma, porque era, a fin de cuentas, en planeación estratégica lo que haces es hacer investigación, pero sí lo acabas aplicando era como una especie de consultoría interna, pero lo aplicabas, o sea, sí llegabas a aplicarlo. Entonces, te invento, empezamos a estudiar sobre diabetes. Entonces, a la hora que empiezas a estudiar sobre diabetes y mejores tratamientos y cómo puedes meter soluciones más innovadoras al tratamiento de la diabetes, lo acabas aplicando y entonces es increíble, tiene un impacto, la verdad, espectacular. Y tuviste ahí, me imagino, muchísimo contacto con gente que no era economista, que quizás era más, no sé, con médicos, doctores, químicos o bioquímicos. ¿Te tocó la parte de la influenza o no te tocó la parte de la influenza? No, la influenza fue en el 2009 y nosotros yo entré en el 2013. No me tocó la influenza, pero me tocaron cambios súper transformacionales en el IMSS, que fue la verdad increíble. Parte era cómo mejorar la administración, o sea, cómo hacer mejores compras. Nos metimos mucho a la parte de cómo mejorar licitaciones, que era súper interesante. Como una misma licitación, a la hora que te metías a comparar cómo se hace la misma licitación en otros lugares del mundo, cómo podías mejorar los términos y condiciones y con eso reducir los precios drásticamente. Entonces esa parte fue muy divertida. Muy divertida fue la parte de implementación de mejoras. Muy chistoso, mejoras en procesos que tuvieron impactos en salud. Por ejemplo, les pongo algún ejemplo. En el IMSS, tú tenías que ir si tenías una enfermedad cardiovascular, metabólica, de estos tipos, diabetes, hipertensión, cualquier tipo de estas enfermedades crónicas, tenías que ir una vez al mes a una cita para que el doctor te diera tu receta médica, ¿no? Entonces empezamos a preguntar con los doctores, oye, ¿y por qué una vez al mes? O sea, ¿cuál es la razón? No, pues no hay ninguna razón. Entonces, oye, pero tú le podrías dar la misma receta al paciente. Sí, claro, o sea, no tienen que venir cada mes solo vienen, les damos su receta y se van. Entonces digo, una tontería de ese tamaño, lo que hicimos fue cambiar, hicimos una receta resurtible en donde el paciente solo tuviera que ir al doctor una vez cada 3 meses o cada 6 meses, según qué tan estable estaba, y con eso liberamos un montonal de citas médicas. Y luego además, una chava que hizo su tesis doctoral sobre esto, encontró que además la adherencia al tratamiento fue mucho más alta porque la gente no tenía que esperar a que le dieran la cita en el IMSS para que le dieran su medicina y tuvo resultados en salud. Entonces, te digo, este tipo de cosas que son, a fin de cuentas, procesos, mejora de procesos, son cosas súper sencillas, pero que tienen impactos enormes. Entonces, hicimos un montón de estas cosas, no tantas como quisiéramos, obviamente, porque no te da la vida para implementar todo lo que puedas, pero por ejemplo, hicimos una mejora en el sistema de camas, porque habían camas vacías en el hospital, pero en urgencias estaba atascado y simplemente una mala comunicación, que cuando se liberaba una cama no le avisaban a la enfermera, no le avisaban a que le limpiaban, ya sabes, así. Sí. Y con eso redujimos el tiempo de espera para tener una cama en días. Muchas cositas así que fueron, la verdad, súper interesantes, súper divertidas. Y para todo esto había pues la parte de investigación, porque nos metíamos en mi equipo, tenía un equipo espectacular y nos metíamos a hacer investigación a ver pues cómo se hace esto en otros países, cuáles son las mejores prácticas en medicina, cuáles son las mejores prácticas, cosas innovadoras que se están haciendo en el mundo, entonces fue muy, muy divertido. Pero luego, oye, pues cambian a mi jefe a Pemex. Qué padre, y ahí un poquito lo que me queda es pensar, no quiten las tesis, o sea, esta idea de quitar las tesis, ¿qué tan, o sea, nos puede costar, ¿no? O sea, finalmente acabas teniendo estos temas de investigación que sí se pueden plasmar, como lo que tú decías de eficiencias operativas en cosas tan importantes como la salud pública, o sea, no quiten las tesis, ¿no? Sí acabas haciendo trabajos interesantes. Se me hace un súper ejercicio.
Se me hace un súper ejercicio la tesis. Yo sé que todo el mundo se queja porque la verdad es que te da flojera y como que ya acabaste la carrera y dices, chin, otra cosa más. Pero yo sí soy una fiel creyente de la investigación. Y hay investigación de todo, ¿no? Puede ser la investigación teórica del que hace un modelo teórico, pero hay muchísima investigación aplicada que sirve para encontrar mejores prácticas de otras partes del mundo, mejores prácticas de lo que se están haciendo, cómo puedes mejorar lo que se hace hoy en día. Entonces, a mí esa parte se me hace increíble. Nosotros cuando estuvimos en el IMSS tuvimos muchos chavos de los que trabajaban en mi equipo acabaron haciendo sus tesis. Por ejemplo, una era un modelo en el IMSS había un problema de desabasto que se logró reducir y creo que otra vez ya está fatal, pero había un problema de desabasto enorme, ¿no? Y era increíble, pero en todas las farmacias no tenían los mismos medicamentos. Cada farmacia hacía su propio inventario de medicinas. Entonces, una cosa sencillísima fue, bueno, pues de que se enferma la gente, ¿no? Entonces agarró a este chavo y con, ahora sí que Big Data, porque eran un montón, imagínate, agarró todos los padecimientos por lo que la gente va a las clínicas de primer nivel, de qué se enferma la gente, qué medicinas necesitas, y agarró un cuadro básico que no puede faltar. Entonces dice, a ver, si tú tienes las típicas enfermedades, tú vas a ir por diarreas, vas a ir por hipertensión, diabetes, cinco tonterías. Musculares, lo que Que sea. tengas, exacto, y que tengas esas medicinas y ya si tienes una enfermedad mucho más complicada, pues entonces sí ya te vas a un segundo nivel. Y eso por un lado hace que tengas ahorros, porque tu inventario de farmacia no tiene que ser tan caro, no te roban las medicinas y aseguras que el abasto del 80% de lo que necesita la gente lo tengas. Entonces esa fue una tesis de un chavo que trabajaba conmigo. Entonces, fíjate qué padre, hizo su tesis y se implementó y con esto se mejoró el abasto. Entonces, son ejemplos de cosas que con las tecnologías y con las herramientas que tenemos hoy, pues se pueden hacer cosas padrísimas. Oye, y hiciste todo este trabajo tratando de hacer la parte operativa del sistema de salud más eficiente. Y de ahí, ahora sí que cortan espacio y te toca irte a Pemex, porque te vas con el equipo que en ese momento le tocaba encabezar, pues, quizás la compañía más difícil de entender de este país, ¿no? Y de las más grandes del Sí, mundo, y sí. con retos enormes, con un Mexico Moment en la expectativa de todo el mundo. Y ahí te dedicas, ¿qué es lo que haces en Pemex? Platícanos un poquito de tu experiencia. Me imagino que quizás el mundo petroquímico no era tu bread and butter y, ¿no? O No, sea, había que entender si explotaban los gases o si era líquido o no sé, quizás, no sé cuáles eran tus conocimientos, igual eras buenísima en química, pero por lo general cuando alguien le habla de no. petroquímica, hay muchas cosas básicas que no sabemos si se transporta porque explota o si se transporta en tubo o en camión o qué onda, ¿no? ¿Cómo le hiciste Fíjate que ahí para enfrentar esos retos? ahí más que nada nos metimos, o bueno, mi equipo fue la implementación de la reforma energética. Entonces fue obviamente mucho más sencillo que tratarte de meter a cómo transportas el gas y el petróleo. Sí nos metimos muchísimo a la parte de entender cuáles son las mejores formas de explotar, las formas más eficientes de explotar un yacimiento y cuáles son los arreglos. Y otra vez volvemos a lo mismo de la investigación, nos pusimos a investigar cuáles son los mejores arreglos que se tienen en otras partes del mundo que hagan que la explotación sea más eficiente, que sea mucho más productiva. Y realmente en Pemex no se había llegado a implementar la reforma energética. Y la reforma energética, la verdad, es una súper reforma. O sea, es una súper reforma. A mí me da una tristeza enorme que se haya dejado de implementar, porque la eficiencia que genera para Pemex es espectacular. Es espectacular, porque a la hora que tú tienes un privado con las mejores técnicas, conocimientos, compartiendo conocimientos y compartiendo riesgos, mejora los incentivos impresionante. En Pemex habían habido contratos incentivados, pero la verdad los contratos incentivados, porque no lo permitía la ley, eran unos contratos en donde lo único que hacías es que tú le pagabas, era un contrato de servicios. Yo te pago a ti tus costos y tú sacas petróleo. Pero eso tiene los peores incentivos del mundo mundial. Claro, Porque, y me dedico a inflar costos y ahí me los paga.
Exacto. Bueno, La verdad, no, perdón, me estoy tal vez pasando un poquito. no, pero sí. O sea, no, pero sí. O sea, la verdad no tenían no tenían los incentivos adecuados y la reforma energética por fin te permitía muchas formas de mejorar. Una eran los farm outs, que los farm outs son asociaciones público-privado, que además la reforma energética blindó la transparencia de esas asignaciones de una manera espectacular. O sea, todas las licitaciones eran en la CRE de manera pública, no podía haber contacto entre públicos y privados. De verdad, si acaso demasiado regulado, pero yo creo que lo que quisieron hacer en la reforma energética fue blindarlo. Entonces, era tal la regulación que nosotros, por ejemplo, no podíamos nunca sentarnos con un privado solos, tenía que estar siempre la CRE, la parte legal, o sea, espectacular. Entonces, esa era una manera de asociaciones y logramos hacer la primera de aguas profundas, que fue espectacular, y luego hicimos unas de campos terrestres. Sí era bien difícil hacer todo esto porque te tomaba el proceso, te digo, era tan regulado que era un proceso muy complicado, súper complicado para poderlo lograr, pero sí creo que las asociaciones que se lograron fueron buenísimas. Por ejemplo, la primera de aguas profundas, un campo, México nunca había explotado un campo, bueno, nunca ha explotado un campo de aguas profundas. O sea, los ingenieros de Pemex nunca habían hecho eso. Y sin embargo tienes a empresas internacionales pues que a eso se dedican, que es Super and Butter, que han trabajado en el Golfo de México muchísimo. Además, si tú ves cómo están divididos los campos, o sea, hay una línea, una frontera, y en el campo de arriba son los gringos, en el campo de abajo somos los mexicanos, y compartimos el mismo yacimiento prácticamente, son las mismas aguas, las mismas condiciones. Entonces, no hacía, y no hace a mi punto de vista ningún sentido que México empezáramos a explotar ese tipo de campos con los gastos tan elevados que tienen, solitos. ¿Por qué lo hacemos solos si nos podemos asociar con alguien que lo sabe hacer y que lo sabe hacer mejor? Todo el mundo se asocia, ¿no? O sea, no íbamos a innovar Todo el en lo mundo se asocia. absoluto. O sea, No, entonces no era hacer ninguna novedad, era unirnos a la prueba y el error y convertirnos, ¿no? O sea, copiar los casos exitosos de alguna manera. claro, claro. Era copiar los casos exitosos y cuando por fin logramos la primera asociación, el ganador, aparte, la subasta fue pública en el momento, ganó BHP, le ganó a BP por 19 millones de dólares en un contrato de 1,200 millones. O sea, fue una locura absoluta porque sí, es lo más transparente del mundo. O sea, salen, el sobre lo abren, sale el de BP y luego sale el de BHP y fue así una cosa impresionante. Y cuando tú ves a los ingenieros de Pemex trabajar con los ingenieros de BHP, te hace todo el sentido porque la reforma es importante. O sea, los ingenieros de Pemex se fueron al campus de Houston de BHP, los veías cómo se metían al cuarto de los controles, que son, imagínate, 16,000 pantallas con todos los datos de cómo están perforando en cada minuto, cómo están sacando, cómo es la calidad de la mezcla, una tecnología. Entonces, la verdad es que los ingenieros de Pemex estaban fascinados. Era premio irte a trabajar con los australianos. Absoluto premio. Entonces, eso fue, Oye, la no nos verdad, platiques muy más porque divertido. nos vamos a deprimir de pensar todo lo que fue. Pero me acabo de acordar que alguna vez, no sé, mi papá trabajó hace 1000 años en cuestiones de Pemex, ¿no? Y decían que las mujeres en las plataformas eran de mala suerte. O sea, regresando un poquito a las cuestiones de género, las mujeres no pisaban las plataformas, éramos de mala suerte, lo que te habla de que quizás el sector petroquímico era de los más, pues no sé, con mayor inequidad de género, ¿no? O sea, no sé cuántas mujeres están Sí, contigo en claro. Pemex, es un nombre, es un sector que me parece que es mucho más de hombres, tratando de hacer la comparativa entre el sector salud, el sector petroquímico y seguramente nos platicarás ahorita sobre el sector económico, Hacienda. ¿Cómo sientes ahí las equidades? ¿Sientes que ha mejorado? ¿Te sentiste más cómoda trabajando en alguno de estos sectores? Comparado Mira, también con la parte de la docencia de donde venías. no, sin duda, el sector salud había un poquito más de equidad de género, sin embargo, lo mismo, los directores eran hombres en su gran mayoría, había pocas directoras mujeres,
Es más, en el IMSS, nada más yo, no había ninguna otra. O sea, luego entró la de comunicación social, o sea, sí realmente no habían directoras mujeres. En Pemex todavía menos, o sea, en Pemex sí realmente la equidad de género era todavía mucho menor, y se empezaron a hacer muchos esfuerzos, no de manera tan institucional como lo ves en empresas como Citi, Banamex, ¿no? En donde es una métrica, es un goal que lo tiene en el scorecard desde el CEO hasta todo mundo, pero sí se empezaron a hacer esfuerzos. Yo nunca en realidad no tuve ninguna mala experiencia trabajando con, con, con los petroleros, es más, se me hacían divertidísimos, pero sí, por supuesto que, bueno, es más, sí tengo una experiencia divertida. Solo estaba la Erika Contreras, que era la directora de comunicación social, y yo, ¿no? Y de repente vamos a una comida del sindicato, Romero de Champs, todos los sindicales del mundo. Entramos a la comida y se van todos los directores a un área y nos dicen, las damitas por acá. Y nos ponemos de que yo furiosas, y decimos, oye, no, yo no soy damita. O sea, y era una clasificación muy impactante, o sea, muy impactante, de las damitas para acá, los hombres para acá, y por supuesto que no hicimos caso y nos fuimos, pues, con la gente de los ejecutivos con los que veníamos, ¿no? Sí, con No el queríamos que nos equipo. sentaran, pues con el equipo, no queríamos que nos sentaran con las esposas, porque no, pero sí la cultura ahí fue más, o sea, sí está más marcado. Y luego, por ejemplo, cuando igual la reforma energética empezamos, teníamos que pasar muchos de los activos que tenía el sindicato, los teníamos que pasar a los campos que se daban que se regresaban al Estado. Y, por ejemplo, había literalmente se llamaba Hotel de Señoritas. Entonces ya ni quieres preguntar qué era eso, pero era parte de las cosas que tenía el sindicato. Sí, unas historias de terror. Prestaciones carísimas, ineficientes, ¿no? Un Bueno, clásico de la antigüedad. imagínate, un clásico de la antigüedad. Y luego, por ejemplo, otra cosa divertida del sindicato es que se permitía pagarle, por ejemplo, yo no le podía dar mi seguro a mi esposo, pero un hombre podía darle su seguro hasta 4 concubinas, o sea, una esposa y hasta 4 concubinas. O sea, imagínate lo que era eso. Entonces, todas estas cosas empezaron a cambiar, porque sí eran unas cosas, imagínate, Fuera de de lo común, terror, ¿no? fuera de lo común, Yo fuera de había lo común. escuchado en el sector privado, alguna vez platicando con alguien que trabaja en un banco, que quizás esté aquí en la llamada y no voy a decir quién es, cuando la hicieron directora de X área, le dijo, oye, pues aquí están mis hijos para que los metas al seguro y este es mi esposo. Y le dijeron algo similar, es que solamente tenemos el seguro para esposas e hijos. Oye, pero y no, nada más hay esposas e hijos. Entonces, bueno, en algún momento también pasó en el sector privado. Y yéndonos un poquito a Hacienda, platícanos, llegaste a Hacienda y ¿cuáles fueron ahí tus mayores retos? Fíjate que Hacienda fue menos transformacional. O sea, Hacienda fue, pues, el último año de gobierno fue un año complicadísimo, porque es el cierre de administración, y realmente después de las elecciones ya no pudimos hacer nada, queríamos seguir avanzando en la reforma energética. Ahora desde el lado de Hacienda, porque nuestro primer problema, o sea, nuestro principal problema estando en Pemex era pelearnos con Hacienda todo el día por el régimen fiscal. O sea, realmente te digo que más de la mitad del tiempo que utilizamos era tratar de probar cómo el régimen fiscal de Pemex no dejaba a Pemex desarrollarse, y cómo los yacimientos no estaban sobretaxados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos cambiamos a Hacienda, dijimos, pues ahora hay que hacerlo desde este lado. Ya que lo vivimos desde el lado de Pemex, ahora hay que hacerlo desde este lado. Y en el momento que fueron las elecciones, ya un poco no pudimos hacer mucho. Fue muy interesante, o sea, fue súper interesante el cambio de administración. Un aprendizaje enorme de colaboración. La verdad que la entrega fue espectacular. O sea, te puedo decir que el equipo de Hacienda que llegó súper bien, súper respetuosos, con la mejor intención. O sea, fue muy buena, mucho aprendizaje, pero sin muchas de las cosas que queríamos hacer, ya no pudimos hacerlas, porque había una instrucción clara de nada de eso se puede seguir haciendo. Entonces, pues tristemente esa parte se quedó inconclusa, porque lo que deberíamos haber hecho es
haber hecho una reforma fiscal para Pemex en ese momento y haber también mejorado la reforma energética. Yo creo que la reforma energética, te digo, fue súper blindada, pero era muy difícil de implementar. Entonces, lo que nos quedó fue el cierre, la entrega, ver la parte cómo integras las finanzas públicas, cómo es tan importante todas las variables, cómo se te va moviendo todo, se te mueve el precio del petróleo, te cambia, se te mueve el dólar, te cambia, y todo eso es una presión bestial para tratar de cerrar las cuentas. Entonces fue muy interesante, sobre todo en un año de transición, pero ya no fue transformacional, ya realmente así a nivel de reformas y eso pues ya no se podía hacer mucho. Oye, y aquí también te tocó, en ese año empezamos a ver los cambios con el TLC, ¿no? Todas las negociaciones, ahí tuviste Eso fue algo que súper ver, divertido. sentiste Sí, presiones, porque ahí sí hubo todo, ahí sí tuviste, me imagino, estuviste involucrada, ¿no? De alguna manera. sí, estuve muy involucrada en el TLC, en las negociaciones del TLC. Primero, cuando estaba en Pemex, porque había un capítulo que era de empresas estatales, que Estados Unidos, tratando de protegerse de China, hizo un capítulo de empresas estatales que era draconiano, o sea, era una locura, que no dejaban a Pemex competir. O sea, toda la reforma energética lo que trataba de hacer es hacer a Pemex competir como una empresa normal, regulada obviamente, pero tratar de competir, y este capítulo de empresas estatales la hacía cero competitiva. O sea, hacía tan difícil la regulación que era muy difícil que un extranjero se quisiera asociar con Pemex, porque en cualquier asociación que tú tuvieras te iban a tratar como empresa estatal. Entonces me metí mucho ahí, y en la parte de Hacienda terminamos de negociar el TLC, y la verdad es que esa también fue súper interesante, muy interesante la posición de los americanos, muy, o sea, sí te sentía, o sea, sí te echaban al imperio, como dicen algunos en las negociaciones, o sea, era muy dura la negociación, muy dura, sí, te hacían sentir en desventaja, o sea, era casi, pues ustedes no tienen que venir Tienes a todo por rogar y tienen que perder. aceptar. Pero a la hora de la hora, son estilos de negociación, yo creo, son muy hábiles. A la hora de la hora acabamos negociando, sobre todo en las partes que yo me metí, acabamos logrando lo que queríamos. Después de un estira y afloje, buenos argumentos, volvemos a lo mismo, mucha investigación, mucho probar. O sea, todo lo que tenemos que nosotros era llegar bien Ok. preparados a probar nuestros puntos. El equipo negociador fue muy bueno. O sea, la verdad es que economía excelente. O sea, tener un equipo de negociadores, además un equipo de negociadores con un conocimiento gente que lleva negociando tratados toda su vida, o sea, que son negociadores de carrera. Entonces Sí. fue también súper interesante. Se logró un buen acuerdo. Yo creo que luego ya en la parte final se cambiaron algunas cosas. Pero yo creo que, mira, obviamente era mejor el TLC que teníamos antes, pero no teníamos opción. No No tenemos teníamos muchas opción. salidas, ¿no? Y No había luego, opción. Entonces, hablando de salidas, sales del gobierno, hacemos todo este cambio, viene el primer año de López, que es una transformación, y entras a Citi. ¿Cómo entras a Citi? ¿Por qué te hablan? ¿Te ayudó a haber sido el premio Banamex? ¿Te ayudó finalmente? ¿Hoy sientes que tu tesis te ayudó a estar donde estás hoy, haciendo la estrategia de un banco? Me gustaría que nos platicaras un poquito qué es esto de la estrategia de un banco, porque yo creo que yo trabajé en Banamex 10 años y yo creo que si hay algo grande, nunca he trabajado en el sector público, entonces ahí yo lo que siento que es algo grandísimo y complicado es Banamex, ¿no? bueno, Entonces, bueno, platícanos un poquito, ¿qué es esto de la estrategia? ¿Te ayudó a haber estado en el gobierno para pensar que, no sé, quizás está en un edificio con 5,000 personas, es pecata minuta? O cómo fue tu entrada a Banamex y qué es lo que haces? sí, la verdad es que fue divertido. Yo conocí a gente de Banamex desde que estaba en Hacienda, y cuando gana López Obrador, pues me empiezan a buscar y me dicen, oye, ¿qué has pensado? Le dije, pues no he pensado en nada, pero pues, claramente el sector público ya no es opción. Entonces empezamos a platicar y yo dije, a mí la única parte que tenía yo muy clara es que quería estar en un área como que te metieras a la operación. O sea, dije, no quiero meterme en estudios económicos en donde haga nada más investigación. Esa parte ya la hice, pero yo lo que quiero es un lugar en donde puedas tener impacto, donde puedas participar en las decisiones. Entonces me dijeron, pues el área de estrategia, y la verdad es que el área de estrategia es un área muy parecida a lo que sería una coordinación de asesores. O sea, el área de estrategia lo que hace es
obviamente mucho más metida en la parte financiera y en la parte de cómo mueves los resultados del banco, pero sí te metes a muchos problemas y a encontrar soluciones que puedan ayudar a mover los resultados del banco. Entonces, de las cosas que he hecho mientras he estado en el área de estrategia, mucho es, por ejemplo, dada la crisis COVID, hacia dónde te tienes que mover, cómo tienes que cambiar tu estrategia hacia tus clientes, cómo tienes que cambiar tu estrategia hacia cómo provees los servicios. Obviamente la parte digital es una cosa hacia donde tenemos que ir, cómo tratas de empezar a competir. Entonces, Banamex sí tiene muchas similitudes con el sector público, muchas, porque es una institución enorme, con un legacy grande, gente que lleva muchísimos años. Entonces tiene cosas similares, porque es gigante, porque es burocrática, porque tienes la parte de Estados Unidos, el control de Estados Unidos. Por el otro lado tienes unas oportunidades increíbles, porque tienes un footprint enorme, un prestigio de banco enorme. Entonces yo creo que el reto ahí es cómo te vuelves un banco moderno, o sea, cómo aprovechas el legacy, el nombre, la marca, la confianza que tiene el público contigo, cómo aprovechas la cantidad de negocios en las que estás, porque tienes la Fore, tienes seguros, o sea, tienes todo. ¿Cómo lo aprovechas eso y cómo tratas de modernizar y cómo tratas de mover un banco, de ser un banco más tradicional a ser un banco más moderno? Y tienes que empezar poco a poco. Yo creo que tienes que empezar a través de mejorar algunos procesos. No vas a poder hacer todo, sin duda no vas a poder hacer todo, porque mover estas cosas es súper complicado. Pero ¿cómo vas mejorando algunos procesos? ¿Cómo vas mejorando tu parte digital? ¿Cómo vas modernizando tu footprint? Sin duda tienes que modernizar porque tenemos un chorro de sucursales, pero tienes un chorro de sucursales muy grandes, muy ineficientes, poco modernas. Entonces, no es que pierdas contacto con el cliente, sino al contrario, lo que tú quieres es tener más contactos con el cliente, más touch points, pero en un formato más eficiente. Y todas estas transformaciones pues toman tiempo. Entonces es un poco la parte que hace el equipo de estrategia, que es bien divertida, la verdad. Y aquí con todo lo de la pandemia, toda la parte digital, me imagino que se ha acelerado muchísimo, ¿no? Quizás toda esta historia que vemos, que quizás es más rápida en Estados Unidos, de cómo vas quitando cajeros para que todo sea más por medios electrónicos y entonces acabes teniendo mejores rentabilidades como bancos. ¿Eso crees que el COVID ha ayudado a todo esto? A que quizás va a acabar siendo más rentable porque, o sea, va a acabar siendo algo positivo para los bancos a largo plazo. Pero fíjate que es generacional, es muy chistoso. Nosotros tenemos muchos clientes que son grandes, o sea, grandes de edad. O sea, Banamex tiene clientes que son tradicionales, que llevan siendo Banamex su primer banco desde que tienen 25 años. Entonces, nuestro promedio de edad de clientes es un poquito más alto que el de los otros bancos. Entonces, te puedo decir que se ha acelerado mucho la parte transaccional. Es decir, la gente que ya era digital, lo único que pasó es que ahora todo lo hace digital. Transformar a clientes que no eran digitales a ser digitales, sí hemos avanzado, pero no ha sido gigante. De febrero para acá han aumentado 18%. Digo, es mucho, pero no es gigantesco. No es que vayamos a poder desaparecer las sucursales. O sea no vamos a poder desaparecerlas. No se puede. Todavía a muchos clientes les gusta ir a la sucursal, muchos clientes necesitan ir a la sucursal. No todos los servicios están digitalizados. Muchos clientes mayores es lo que hacen, ¿no? O sea, ¿sí? Muchos clientes mayores es lo que hacen, es martes de sucursal. O sea, that's what they have to do. Es lo que hay que hacer. Exacto. Es parte de sobre todo para la gente mayor que quizás no tiene, que les sobra un poquito más de tiempo, ¿no? Vas a platicar con tu amiga, la del cajero. Y la parte de transformación que tienes que hacer es que algunos servicios, los servicios que puedas digitalizar, los digitalizas y la sucursal te dedicas a dar un mejor servicio. O sea, eso es lo que tienes que tratar de converger, a que en tu sucursal sea un servicio mucho más amable con menos gente, porque el chiste es que hagas offloading de otros servicios a la parte digital. Claro. Y regresando a los temas de género, sí encontramos, hablando de las sucursales, muchas mujeres en Banamex. Yo creo que es el tema de género en los bancos, vaya, yo creo que es bastante equitativo el número de hombres y mujeres dentro de las sucursales, pero la cosa es cómo subir, ¿no?
Claro. ¿Cuántas mujeres hay en la alta dirección? Ese es el problema con algunas compañías. Entiendo que Jane Fraser ha estado es de las que más empuja para que haya más mujeres en la parte directiva, pero ¿cómo las empujamos? Porque a veces siento que entran muchas jóvenes a los bancos súper entusiastas, pero en el momento en que empezamos a ser mamás, se nos empieza a venir el mundo encima, te sales quizás 5 años del negocio y cuando vuelves a entrar, poder tener el crecimiento que ya tuvieron los demás es súper difícil. ¿Cómo crees que el banco pueda colaborar para que no se pierdan años de mujer? ¿O cómo las podemos apoyar para que sí pueda haber mujeres en la alta dirección? Mira, yo creo que están haciendo un chorro de cosas. Y como todos los problemas, no hay un silver bullet, ¿no? Hay soluciones chiquitas por todos lados. Yo creo que o sea, sí Banamex tiene más equidad que en cualquier otro sector en el que yo he estado. Tenemos, digo, el ejemplo number one es Jane Fraser, que es la CEO, pero en México tenemos ya muchas mujeres a nivel directivo, mucho más que en cualquier otro lugar en el que yo he estado, mucho más, que tiene que ver con políticas mucho más flexibles. O sea, ¿qué es lo que logra un banco hacer? Que tienes, por ejemplo, un maternity leave mucho más amplio, tienen paternity leave, lo cual es muy bueno. Por ejemplo, aquí tienen, obviamente, toda la parte de asegurar al esposo, todas estas cosas que decíamos que no pasaba en el sector Claro. público, lo tienen. Tienen guarderías. eh, es una meta bien importante que se vigile en el scorecard del CEO. Entonces, hay mucho foco por lograrlo. Sin embargo, nos falta. Por ejemplo, hay una encuesta interna que se llama Voice of the Employee, y en esta encuesta ves cosas que a mí me parecen súper preocupantes. Las mujeres tienen mucho más miedo a reportar, o sea, a reportar acoso, problema, lo que tú quieras. Las mujeres tienen mucho más miedo que los hombres. Las mujeres tienen mucho más miedo a hablar y a proponer ideas, sobre todo en los niveles bajos, y que tiene que ver con lo que tú dices. O sea, las mujeres de nivel directivo, la verdad, no te voy a decir que no hay cierto glass ceiling, o sea, sí existe y lo que tú quieras, pero en esta empresa en particular hay un empuje enorme a las mujeres, enorme. O sea, lo que más quieren es mujeres, entonces están súper preocupados por hacer que las mujeres suban. Lo que pasa es que sí hay esta escala, este es como cuando tú eres una mujer más junior, ¿cómo logras dar el salto? ¿Cómo logras no salirte cuando tienes problemas que los vemos? Pues que la gente no se atreve a hablar, no se atreve a proponer ideas. Las mujeres tienen mucho más miedo a hablar con su manager que los hombres en Okay. los niveles bajos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos implementado ahorita una línea de apoyo para mujeres, que es una línea que no necesariamente es para que reportes acoso, sino porque esa línea de ética ya está, ¿no? Es para que tú tengas una línea contestada por mujeres anónimas en donde tú puedas tanto decir, oye, no puedo hablar con mi jefe, o necesito tal servicio, necesito tal ayuda. Mucho salió después del 9 de marzo, esta línea justamente la sacamos después del 9 de marzo, porque encontramos esta cosa que dices, las mujeres sí nos están atreviendo a hablar, no se están atreviendo a hablar. Tenemos programas de mentorship para tratar de lanzar a estas mujeres que son un poquito más junior a que den el paso a ser a nivel más alto, y programas de excelencia en donde agarras una camada de mujeres más juniors y las empiezas a hacer mentorship, rotaciones, todo para tratar de empujarlas, pero es difícil, es bien difícil, es bien difícil. Sobre todo, te voy a decir, hay sectores en las sucursales, pues las mujeres no suben tanto, en operaciones por supuesto que tampoco suben tanto. Entonces sí hay un reto importante a cómo ayudas, cómo facilitas que más mujeres suban. Es un reto bien difícil, y yo creo que tienes que trabajar en muchas políticas chiquitas. Lo más importante a mí se me hace que lo tenemos en el foco, que lo tenemos en la mira, que es una cosa con la que estamos trabajando. Todavía no está resuelta sin duda, ¿no? Tenemos 38% de mujeres, que el ideal en Asia, por ejemplo, Asia City ya es 50-50. Ajá. Es impresionante. Muchos países de América Latina están mejor que México incluso, o sea, tú ves en América Latina están mejores que nosotros. Entonces sigue habiendo en México esta cultura, y Y sobre todo bueno, también en Asia y en Europa la participación laboral de mujeres, para empezar, es bastante más alta que en México, ¿no? claro, Entonces, desde ahí, o sea, claro, no es claro. solamente una cuestión de banco, sino es una cuestión también como de cultura. Oye, y finalmente,
tú sí eres de las mujeres directoras importantes de Banamex, también fuiste, ahora sí que una pieza, pongámoslo así, clave para 3 sectores públicos importantes. ¿Qué crees que es lo que te caracteriza? O sea, dentro de tus has estado en la docencia, en el sector público, en el sector privado, ¿qué te caracteriza o qué dirías tú que ha sido algo diferente, algo que te ha ayudado a subir? ¿Qué es? ¿Cuál es? Digo, no nos tienes que decir tu secreto, pero No compártenos un hay, no poquito. hay, no hay. ¿Qué sientes que te ha ayudado? ¿Qué te ha dado esa confianza para sí ser de las mujeres que hablan o que estar echada para adelante? ¿O qué te ha ayudado a subir, a ser directora? Yo creo que muy importante es la gente con la que trabajo, o sea, el equipo con el que he trabajado. En todos los lugares en los que he trabajado, sobre todo mi jefe en el sector público, siempre fue muy abierto, muy flexible, trato igualitario. Entonces, para mí un factor importantísimo es fíjate con quién trabajas. O sea, el más. O sea, cualquier lugar, fíjate con quién trabajas. Por el otro lado, atrévete. O sea, que eso es bien difícil de decir, pero creo que te tienes que atrever a exponerte, a exponerte en riesgo y a decir, híjole, quizá no sé tanto de energía, pero pues voy a ir y me voy a aprender y me voy a lanzar y me voy a atrever a hablar y me voy a atrever a opinar. O sea, creo que es bien importante sacar la voz, decir lo que pensamos, siempre, y por el otro lado tampoco tener miedo a decir, oye, el tema de flexibilidad, ¿no? Que a mí se me hace fundamental. Yo desde que me ofrecieron la primera chamba en el IMSS, sí dije, oye, yo tengo 4 hijos, me encanta la idea, yo soy súper eficiente y quiero trabajar a ratos en mi casa y mover mi agenda como, y esa flexibilidad me dio chance de poder hacer el doble rol. Yo creo que ahorita con COVID es una cosa que va a ayudar muchísimo a las mujeres, porque nos hemos dado cuenta que Sí. tú puedes estar aquí. O sea, para mí COVID ha sido un ejemplo impresionante de cómo sí funcionamos. Sí creo que el mundo real es importantísimo porque las externalidades positivas de trabajar con alguien, de verte, de sentarte en una reunión, las relaciones que haces son otras, pero sí creo que esto ayuda a que puedas negociar y decir, oye, yo encantada, me muero de ganas, pero yo quiero trabajar a mis horarios, yo trabajo y vamos a ser muy efectivas, vas a tener resultados espectaculares y esto nos va a dar la posibilidad de poder negociar este tipo de cosas, que para mí en mi momento fueron fundamentales. Cuando tenía hijos chiquitos, pues como que fue importantísimo, ¿no? Una chamba en donde no fuera ni de todo, ni de hora oficina, ni de esperar a que el jefe se vaya, ni esas cosas yo creo que ya no son de ahora, ¿no? El chiste ahorita es No, producir, no, no. trabajar, ser eficiente. Sí, y creo que también hay un respeto por el tiempo de todos, ¿no? O sea, esa idea de que Sí, hay que esperar todos a que el tiempo a que el jefe se vaya, me parece súper irrespetuoso con el tiempo de los demás. Y súper tiene que haber un irrespetuoso. respeto de abajo para arriba y de arriba para abajo. Entonces, parte de lo que tú dices, ¿no? También tener un jefe o jefa que respete tus tiempos y que confíe en ti. Creo que también esto del COVID, alguien aquí en los chats preguntaba que a distancia en esta época, en esta situación, cómo veías el sector salud, este, y cómo puede afectar la crisis a los mexicanos. Quizás aquí me estoy llevando algo positivo pensando que el home office va a funcionar pues para dar confianza de que sí, de que no estamos en la casa cocinando y que sí estamos trabajando en la chamba que tenemos que hacer. Y bueno, tú ahí qué creerías, o sea, aparte de esta cosa positiva que nos trae el darle confianza al home office, ¿cómo sientes hoy en día al IMSS, que es una de las preguntas de hoy, y el sector salud? Híjole. Ay, No nos mira, asustes, nada más. sí, no, mira, muy complicado, muy complicado. Realmente, pues, muy mal manejado en términos de la protección a los trabajadores, a las enfermeras, a los doctores. eh, Se ha enfermado muchísima gente, los doctores se han muerto muchísimo. Esa parte la veo complicada, pero digo, la verdad es que sí estoy sesgada, entonces como que no quiero tampoco dar mis impresiones, pero sí lo veo complicado, lo veo tristísimo el manejo en términos de salud. O sea, en términos de salud lo veo bien preocupante. No, o sea, yo creo que ya estamos en un plató, no creo que vaya a seguir aumentando
el número de muertos y de casos, pero sí ha tenido unas consecuencias terribles y la disparidad económica y social que ha disparado esto es enorme, porque Sí. la disparidad de la gente que va a un hospital público con la gente que va a un hospital privado es enorme. Los resultados de mortalidad, si tú comparas las cifras de un hospital contra otro, son enormes. Entonces, tristemente, esta crisis ha desatado una desigualdad mucho más fuerte de lo que teníamos en términos de salud, en términos de ingreso, porque además, ¿quién ha perdido su... O sea, todos los que estamos en home office estamos felices, ¿no? Pero ¿quiénes tienen home office? Pues la gente con los niveles más altos. La gente con niveles más bajos no pueden tener home office porque están parados en un hospital, en una clínica, en una sucursal. O sea, sí, sí la disparidad de esta crisis ha sido tremenda. A mí se me ha hecho que lo único positivo que yo le veo es el igualador social entre hombres y mujeres. Yo creo que ha ayudado a que los hombres le entren al parejo al estar en su casa, que le entren al parejo a la casa, que le entren al parejo a los hijos. Ha hecho mucho más humanitario, por lo menos esto ha sido mi experiencia en Banamex, mucho más humanitario el tema de la salud, la preocupación por la salud de los empleados, el tema por la preocupación del bienestar de los empleados. Eso a mí ha sido, y digo, igual y me tocó vivirlo desde Banamex, pero ha sido impresionante. La respuesta del banco ha sido espectacular. Y la respuesta de hombres, mujeres, como que eso se me ha hecho que ha sido un igualador entre hombres y mujeres. Social y de salud sí ha sido terrible, terrible tristemente. Y la crisis que se viene para los sectores, digo, los trabajos que se han perdido en su mayormente son trabajos de salarios bajos. Sí, y Entonces, los sí, que se han ganado son salarios más bajos aún, ¿no? Que es lo peor de todo. sí, sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Dentro de las preguntas de los chats creo que hemos ido respondiéndolas poco a poco a lo largo de la entrevista. Alguien preguntaba que si creías que era lo correcto dejar la reforma energética atrás, pues creo que se contestó con No, muchísima sí. claridad. Es una pena. Y alguien más pregunta que muchos de los proyectos se cierran en cenas y salidas en el sector público y en el sector privado. Y en tu experiencia, ¿ha mejorado con el tiempo la dinámica de estas reuniones con mujeres? O sea, ¿crees que ahora se cierran, o sea, ya no hay las damitas por este lado y los señores por el otro, o este tipo de cosas? ¿Crees que ha mejorado? Yo creo que ahí la respuesta es bastante Sí, positiva también, ¿no? sí, sí, sin duda. O sea, sí creo que se ha institucionalizado mucho más. Te digo, ves más mujeres, todavía no es perfecto, pero sí, al volverte más institucional, pues sí no se cierran los negocios. Bueno, y además es malo que se cierren los negocios en cualquier lugar. El chiste es que se hagan licitaciones, que las cosas sean transparentes y lo más abierto y público que se pueda. Entonces, yo sí creo que hemos caminado, o por lo menos caminamos en ese momento hacia eso. Yo también, y creo que también con todo esto de ESG y ser más, tener un gobierno corporativo más sólido, son las nuevas tendencias, ¿no? Y la gente, al menos en los mercados, está dispuesto a pagar por eso, por esa claridad y por esos gobiernos mucho más éticos y responsables. Pues muchas gracias, Regina. Creo que nos quedamos Gracias a con todas. un súper buen sabor de boca, pensando que hay que decir que sí, que hay que ser entronas, que hay que preguntar, que hay que alzar la mano, que hay que quejarse y que hay que buscar un buen equipo, ¿no? Que solo puedes ir rápido, pero no vas a ir muy lejos. Entonces, si quieren llegar lejos, quizás hay que buscar un buen jefe, un buen equipo, alzar la mano y que los cambios se valen. Este es una presentadora que ha tenido muchos cambios, que los ha hecho muy bien y que pues estén dispuestas a hacer las cosas. Entonces, muchísimas gracias Gracias y a buenas ustedes. noches a todas. Sale, bye. Bye, bye. Gracias. ¿Qué buenas prácticas en temas de género deben ser implementadas en el sector público? Ay, bueno, pues ya no acabamos a conceptar eso. ¿Cómo viste, Fer?